Eso es. Entonces, muchísimas gracias otra vez. Estamos aquí. Vamos a continuar con el estudio que teníamos pendiente, que hemos desarrollado. Voy a compartir pantalla para que lo puedan ver. Y es este que tiene que ver con la misión espiritual de la iglesia. Habíamos hablado acerca de cuál es el propósito según la Biblia de la misión. Misión es la forma en que el propósito del por qué está ahí, por qué existe. Una misión es algo que se debe cumplir y ya sea a largo plazo, a corto plazo, pues eso va a determinar el contexto, pero en realidad la iglesia tiene una misión, tiene un objetivo y eso es lo que hemos estado viendo según lo vimos la vez pasada. Aquí pues vamos a entrar a una segunda parte que habíamos quedado con el asunto de que es cierto de que la iglesia es meramente espiritual. Jesús lo determinó contundentemente, Jesús lo dijo, cuando Pilato lo interrogó, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y cuando Jesús habla del reino, está hablando de la iglesia, según Efesios 1, 22, 23, por ahí, habla de que el reino es la iglesia. Y la iglesia tiene columna, es columna y baluarte de la verdad. Entonces, estas tres características determinan que por lo cual existe la iglesia. Jesús la fundó. Esta dice, ¿verdad?, que esta es mi iglesia. Nunca usó la fórmula plural y nunca dijo mis, ni estas, nada. Solo fue una iglesia singular. Mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto indica que nada hay que detenga el flujo, la misión de la iglesia. No, no puede existir nada que lo detenga porque esto es de Dios. Después habló de que Él es la cabeza, el fundador, la cabeza, el que manda, y esto lo iba a poner en manos de hombres, 12 hombres específicamente, para que se expandiera por todo el mundo. Todo tiene que ver con lo espiritual. Jesús, el mensaje que habló Jesús acerca del reino tiene que ver, o la iglesia, tiene que ver única y exclusivamente con lo espiritual. Pero estamos en un mundo material, donde nosotros nos va a veces bien, nos va a veces mal. Eso es para toda la raza humana, cristiano o no cristiano, ateo, lo que sea. Crea o no crea en Dios, el mundo se rige por fuerzas naturales establecidas, donde para algunas cosas es bueno, para algunas cosas es malo. Es decir, un terremoto para nosotros es malísimo, es algo horrible, terrible, es muy malo, pero para la tierra no. Para la tierra es bueno porque la tierra entonces se quita presión y hay beneficios que hacen que la tierra haga ese movimiento de temblores. Entonces, para un ejemplo efectivo sería que a mí no me hace falta volar. Si el Señor hubiera querido que uno volara independientemente, ya pues, hubiera salido uno con alas, ¿verdad? Pero a mí no me hace falta volar. Pero para un águila, el no volar es malo. Un águila que se le quiebren las alas está perdida, está muerta, es malo. Entonces, para mí no es malo, para el águila sí, porque el águila nació para eso, para volar. Yo no nací para volar. Que el ser humano tenga la inteligencia y pueda usar transportes que nos acorten distancias, y eso es por medio del vuelo, pues está bien. Antes fue por medio de la navegación de barcos, transportes a caballo, ahí iba el ser humano inventando y haciendo, pero no nació con la capacidad de volar. Así que si el hombre no vuela, no es malo para el hombre, pero para un águila sí. Si una piedra no se mueve, si una piedra está ahí estática, no es malo para la piedra estar ahí todo el tiempo, estático, porque es una cosa sin vida, está ahí estática. Así que no es malo para él, pero para mí sí, para el ser humano sí es malo no caminar, estar ahí eh,
metido en un lugar donde no pueda salir, no pueda trasladarse, no pueda nada, es una silla de ruedas, qué sé yo, ¿verdad? No pueda caminar porque las piernas no le responden, porque no le responde la columna. Todo este tipo de cosas es malo para el hombre, pero para una piedra no. Entonces, lo que es bueno y malo en este mundo muchas veces es relativo, porque lo que puede ser malo para mí puede ser bueno para otras cosas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el punto de la espiritualidad de la iglesia? Bueno, que esta misión espiritual de la iglesia tiene que abrirse camino en un mundo material donde vamos a recibir cosas buenas y cosas malas. No por el hecho de que usted sea cristiano, ya todo se le va a resolver en la vida. Eh, de hecho, no, más bien se complica, porque dígame usted, un solo siervo de Dios, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que desde que se haya convertido a siervo de Dios, le haya ido estupendamente bien, nunca haya tenido problemas de nada y todo ha sido color de rosa. Al contrario, los siervos de Dios son los que más han sufrido, son los más perseguidos, los más desechados, los más odiados. La iglesia tenía que abrirse camino en un mundo así. Dice el Señor Jesús que el mundo me aborrece, dice Jesús, y como me aborrece a mí, los va a aborrecer a ustedes. Entonces, estamos en una situación en la que en un mundo que es plenamente materialista, el Señor decide, por sus planes maravillosos, establecer la iglesia que tiene como misión todo lo que tenga que ver con lo espiritual, enseñarle a un mundo materialista todo lo que es espiritual. Hasta ahí vamos bien en todo sentido. Habíamos visto también que la iglesia como cuerpo espiritual tiene esa misión, que su misión es 100% espiritual. La iglesia no está aquí para otro objetivo que no sea ese. Y habíamos visto ya todos estos pasajes, estamos haciendo un repaso. Toda obra debe honrar la sangre de Cristo. Según Efesios 5:25, Cristo compró la iglesia, es de Él porque Él derramó la sangre, Él pagó la deuda, Él eh, se echó esa carga encima y esa deuda que había, Él la pagó con sangre. Y por ende, entonces la iglesia le pertenece a Él. No es nuestra iglesia, no es mi iglesia. Yo no morí en la cruz por la iglesia. Yo no establecí ni puedo establecer ninguna iglesia. No tengo el poder divino para hacerlo. Para poder establecer una iglesia hay que tener un poder divino y solo hasta el momento Jesucristo es el único que lo demostró. Y entonces a mí sí me toca honrar. Si yo voy a pertenecer a la iglesia de Cristo como siervo de Cristo, basado en la política que Cristo me da porque vivo en su reino, entonces yo lo que tengo que hacer es servir a Cristo y para servir a Cristo, que es lo mismo que honrar. Si usted eh, quiere honrar a alguien, es sirviéndole. Entonces toda obra debe honrar la sangre de Cristo. Todo aquello que en la iglesia esté excluida, porque Dios mismo la excluyó, ¿verdad? Digamos, la iglesia no puede ser el centro de cárcel. La iglesia no puede ser, digamos, acusar a alguien o ponerlo inocente a alguien y meterlo a la cárcel. La iglesia no puede andar detrás de los criminales ahí como haciendo una justicia propia. No, la iglesia no está hecha para ni asuntos políticos ni nada de eso. La iglesia está puesta para una misión espiritual, meramente espiritual. Entonces, toda obra que hacen los siervos de la iglesia, los que estamos en la iglesia, tiene que honrar esa misión porque el que dio su sangre, que es Jesucristo, es el que lo determinó así. Entonces, cada vez que nosotros hacemos sacrificios, vamos a ofrecer sacrificios espirituales en primer lugar. Todo lo que se nos demanda a nosotros son características espirituales. Un sacrificio en el Antiguo Testamento tenía que ver con la matanza de ciertos animales y que la sangre derramada de esos animales tenían un simbolismo que representaban, como dice Hebreos, una sombra que representaba algo. Y ahora que ya sabemos eso, la ley de Cristo, el Nuevo Testamento, sus apóstoles nos dicen que si queremos hacer sacrificios
O sea, es decir, mostrar al Señor el agradecimiento y el deseo de servirle, esos son sacrificios, debemos ofrecerlos, pero de manera espiritual, y así lo decía primero Pedro 2:5. En segundo lugar, reunirse y glorificar a Dios y animarse tiene que ver para estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos 10:23 al 25, que por eso no debemos dejar de congregarnos. No porque no es una cuestión de trabajo o de universidad o de escuela. Usted tiene que cumplir un requisito. Si usted trabaja en una fábrica, tiene que cumplir un horario, tiene que cumplir las normas establecidas en esa fábrica. Si usted entra a las 7 de la mañana a trabajar, usted no puede darse el lujo de entrar a las 9 de la mañana. Si usted sale a las 5 de la tarde de trabajar, usted no puede darse el lujo de salir a las 3 de la tarde. Entra a las 9 y sale a las 3. Y cuando le pregunten, ¿y usted por qué hace eso? Usted dice, porque y la verdad es que no sé, yo decido qué hacer con mi vida, ¿verdad? Bueno, entonces decídelo afuera de esa fábrica porque nosotros no ocupamos gente así. En la fábrica se ocupa gente que cumpla con las normas establecidas de la fábrica. Reunirse es una norma establecida de la iglesia porque tiene como objetivo en esos sacrificios espirituales glorificar a Dios, y en esa glorificación a Dios, adoración a Dios, tenemos elementos que nos ayudan a animarnos unos a otros. Principalmente los elementos que nos ayudan a animarnos es nuestra esperanza, porque, bueno, esto es importante que lo leamos. Hebreos 10 lo determina de esta manera, así, donde dice, mantengamos, ¿ves? Ese es nuestro sacrificio. Esto es lo que hacemos para glorificar a Dios. Mantengamos firme sin fluctuar, sin quitar, sin poner, sin que hoy sí, mañana no. Es parejo. La profesión de nuestra esperanza. Esta es una vocación de nosotros. Nosotros nacimos de nuevo espiritualmente para dedicarnos a esto. Esto es una profesión de nuestra esperanza, la vida eterna, ¿verdad? Porque fiel es el que lo prometió, es decir, Jesucristo. Y considerémonos, ahora sí, nos toca a nosotros, cada uno de nosotros, considerarnos. ¿Por qué? Porque esto no es fácil. Hacer sacrificios espirituales y vivir de una forma espiritual en un mundo meramente material no es nada, pero nada fácil. Y entonces hay gente que le va a costar mucho. Hay gente que tiene el deseo, como yo. Yo tengo un gran deseo en mi corazón de servirle a mi Señor Jesucristo. Yo me siento enamorado de su enseñanza. Pero a veces las condiciones a mí me permiten hacerlo de la manera más fácil. Hay otros que no. Hay otros que tienen el mismo deseo que yo, pero se les complica mucho por el trabajo, por la familia, por los hijos, por los papás, por el país donde vive, por la zona donde vive. Hay muchísimas cosas que pueden afectar ese deseo que tiene en su corazón. Entonces, la consideración depende de mí y de mi hermano. Debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa estimulación viene por medio de la consideración. ¿Cuál es esa consideración? Bueno, sabiendo de que hay cosas que para mí son fáciles, para mi hermano no son tan fáciles. Yo debo apoyarlo a él y él debe de apoyarme a mí. Y juntos sí podemos entonces sostenernos. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Esto nos ayuda a estimular el amor. El amor no se estimula por las órdenes directas, ¿no? El amor nunca se estimula por eso. Usted a su hijo no puede estimularlo a que lo ame por obligación, ¿no? Puede demandarle respeto, lo puede respetar. Padre e hijo, el padre no es el amiguito del hijo, no. El padre es el tutor, el guía del hijo. Y cuando el padre le dice al hijo, haga esto, no es porque qué lindo y que qué bonito, no, es por su bien, hágalo. Y si el hijo quiere o no quiere, eso es lo que menos importa. El hijo, mientras no tenga un desarrollo completo, maduro, se debe guiar por medio de las enseñanzas del padre o la madre.
Pero usted como padre o madre no puede obligar a su hijo a amarle, no puede decirle, yo le ordeno, usted no le puede decir eso a su hijo, yo le ordeno a que me ame, eso es imposible. El amor no nace así, el amor nace por el medio de estímulos que se ofrecen por medio de buenas obras. El cariño al hijo es porque yo deseo darle ese amor a mi hijo, que comprenda que lo quiero, y entonces lo abrazo, lo cuido, lo alimento, lo aconsejo. ¿Ve? Si se porta mal, entonces no le exijo respeto, respéteme, porque usted vive bajo mi techo. Eso no necesita amor para eso, pero la corrección sí necesita amor. Porque una vez corregido, una vez que el niño se dio cuenta de que hizo mal, usted lo perdona, lo vuelve otra vez a abrazar, le compra el regalito, le compra esto, juega con él, en fin, tiene un montón de afectos que lo estimulan a él a que el hijo diga, yo amo a mi papá, yo amo a mi mamá, por medio de las acciones que son buenas o buenas obras. Esto también cabe en la iglesia de Cristo. Nosotros estamos juntos en la iglesia, no para decir, mira ese hermano, en lugar de llegar temprano, siempre llega tarde. ¿No? Yo sé que camina más, yo sé, todo ese tipo de críticas y todo eso exigen respeto, pero no son estimulantes al amor, porque no vienen de las buenas obras, vienen de mi propio concepto. Ahora, eso tiene que ser colectivo, porque es el 25, no dejando de congregarnos. O sea, para poder mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza y para poder considerarnos unos a otros, estimulándolos al amor por medio de las buenas obras, la forma de hacerlo es no dejando de congregarnos. Y hay sermones, muchísimos sermones acerca de eso y muchísimos ejemplos. A mí me gusta mucho el ejemplo ese del carbón, ¿verdad? Que cuando el carbón, todo el carbón está junto, está con fuego, está caliente, pero si un carbón se sale y se retira un poco, se va enfriando hasta que se muere ese calor que tiene. Es bonito, es una buena comparación, ¿verdad? La persona que se aleja de la congregación y no lucha por congregarse, por mantenerse fiel y esto, pues ese es el resultado. Se va enfriando hasta que pierde ya toda estimulación de amor y por ende toda buena obra en ese aspecto. Como algunos tienen por costumbre, pues sí, eso se va a ver siempre. Como dijo Jesús, a los pobres siempre lo tendréis. No estoy hablando de los pobres, pero como siempre van a estar, así también. Gente que va a tener que luchar mucho porque su tendencia es no reunirse, sino exhortándonos. Aquí ya no tiene tanto que ver el estímulo del amor, sino más bien, pues exhortar es corregir al hermano o es animar al hermano, pero con amor, no con rigidez, es con amor, porque no somos dueños de nada, somos consiervos. Si usted fuera el dueño de la iglesia, usted puede decirle a un hermano vagabundo y no lo quiero volver a ver aquí, váyase y todo. Pero como es un consiervo, como son iguales, entonces no puede tratar de una forma despectiva o de una forma mala. Usted tiene que saber cómo tratar a su igual. Exhortar es una de las mejores formas de tratar bien a su igual. ¿Por qué? Porque tanto puedo yo exhortar a la persona como esa persona me puede exhortar a mí. Lo estamos iguales. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bueno, esto ya tiene mucho que ver con otras circunstancias que no vienen al estudio. Además, no sabemos cuándo es ese día y no nos precisa saber, solo mantenernos firmes. Así que, tomando eso en cuenta, llegamos a un punto en que de todas las cosas que hemos estado viendo que son espirituales, vienen características que nos enseñan a nosotros a ofrecer todas estas cosas espirituales. Por ejemplo, la cena del Señor es un recordatorio espiritual que nos recuerda el sacrificio que hizo el Señor Jesús. Nada tiene que ver el asunto del pan y el jugo en el sentido de que si la gente quiere variar eso, no tiene por qué hacerlo, no hay ninguna necesidad de hacerlo. Hemos hablado de esto extensamente en otras reuniones.
de que qué pasa si no hay jugo de uva, qué pasa si no se consigue pan, son excepciones a la regla. Y toda excepción tiene que trabajarse de alguna forma. Pero la regla general es que nosotros tenemos que comer pan y beber jugo de uvas. Un pan sin levadura y jugo de la vid. Eso es todo. Nada. Ah, hermano, pero no hay, pero es que se hizo otra forma y todo. Ok, excepciones a la regla. No hay que ser tan rígido en el sentido de que si se basa en la intención del corazón. Si la intención del corazón es que a mí no me importa, participemos con jugo de uva artificial, porque qué pereza tener que andar a ir hasta allá a comprar jugo de verdad o sembrar uvas como lo hizo el hermano Marsella, que se esforzó para eso. ¿Ves? Todo tiene que ver con la intención del corazón. Comer el pan, no, pero ese pan es muy duro porque la levadura ayuda a que sea más rico y hay que echarle azúcar y para que sepa más rico. Eso no es espiritual, esos son gustos materiales. Entonces, la cena del Señor no se instituyó para que usted diga que quiere tomar jugo de naranja en lugar de jugo de uva, o usted quiere comerse un sándwich en lugar del pan sin levadura, o quiere hacer una tortita redonda o cuadrada o tostada o suavecita. Es que eso no importa. Es decir, lo que importa es que se establezca tal y como está, porque eso sirve para los eventos espirituales. La cena del Señor tiene como propósito recordar el sacrificio. Ok, ¿cómo lo hacían los primeros cristianos? Usaban pan sin levadura. Eso es todo, sí, está bien, listo. ¿Qué más usaban? Era jugo de uva, el fruto de la vid, así se le llama. Ok, podemos conseguir eso. ¿Hay alguna manera de conseguirlo? ¿Hay alguna manera de ayudar a conseguirlo? Sí, ok, hagámoslo entonces. Y listo, ahí se acabó todo, ¿no? Vienen los cantos. El canto es meramente espiritual. Eso nos estimula en lo espiritual. Hay cantos que nos estimulan al amor, al odio, al sexo, a, al, a la política, ¿verdad? Hay gente que inventa canciones para enamorar a una mujer, para, para emborracharse, no sé, hay miles de géneros de canciones que tienen como propósito algo específico. El canto de la iglesia no tiene otro propósito más que estimularnos al amor y a las buenas obras, es decir, estimularnos a lo espiritual. Todo lo que tenga que ver con los cantos, himnos y cantos espirituales tienen que ver para eso, fortalecer el espíritu. Entonces, cuando cantamos, ¿verdad? Todos los himnos que cantamos, ese es el propósito. Ay, pero qué bonito una guitarra, pero qué bonito un piano, porque eso se siente más bonito. ¿Qué siente más bonito? ¿Qué siente? ¿El espíritu o la carne? Bueno, es que se siente bonito porque uno emocionalmente decía, la emoción a qué le pertenece, al espíritu o a la carne, al espíritu, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito del canto? Si la misión espiritual de la iglesia es esa, ese ser espiritual, ¿cuál es el propósito del canto? Bueno, tenemos Colosenses 3:16 y Efesios, hay otro pasaje, no me acuerdo cuál es, pero que habla ahí de que el propósito de los cantos, el instrumento que se usa es el corazón, que es el entendimiento, y todo lo que se habla de ello es para estimular al espíritu, porque es la misión de la iglesia espiritual. Oraciones espirituales. Pero aquí tenemos un detalle, que es la ofrenda, que es lo que habíamos quedado pendiente de hablar. Así que vamos a detenernos un poquito aquí, porque la ofrenda, ¿cómo la ofrenda? Y esta es una pregunta que debemos meditar. ¿Cómo la ofrenda, que tiene que ver con dinero, y el dinero es lo más material que existe, lo más materialista que hay? De hecho, por eso el mundo se pelea y el mundo y todos buscan el dinero, porque es eso, lo más material que puede existir en la tierra, en el mundo, es el dinero. ¿Cómo esto que es material entra en una misión espiritual de la iglesia? Meramente material dentro de lo espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Para qué? ¿Por qué se pone eso? Bueno, vamos a ir viéndolo poquito a poco. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tiene que defender una verdad y tiene que demostrar esa verdad de una forma especial.
Baluarte es algo que se le da mucha importancia por su belleza, por su estética. Es un baluarte incalculable. ¿Por qué? Porque tiene un valor incalculable. Columna, ¿qué es una columna? Algo que sostiene. ¿Y qué es ese baluarte incalculable? ¿Y qué sostiene esa columna? La verdad. ¿Y de qué depende esa verdad? Meramente espiritual. Entonces, le dice Pilato a Jesús, así que tú eres rey, así que tienes un reino. Y dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían por él, como cualquier otro reino, como cualquier otro imperio. Pero no es, las armas de espirituales son otras. La defensa espiritual de la iglesia son otras. ¿Cuál es esa defensa? La verdad. De hecho, Pilato ni siquiera quiso escucharlo, porque Pilato dice, ¿y qué es la verdad? Y dándose vuelta salió. Ni siquiera le dio tiempo a Jesús a explicarle cuál era la verdad. Y así hay iglesias y personas que no quieren escuchar la verdad, pues está fuera del rango de la iglesia, porque la iglesia, el único objetivo que tiene es ser columna y baluarte de la verdad. No más. Listo. Hasta ahí llega. Cuando hablamos en 1 Tesalonicenses, habíamos visto que 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 al 8, habla de que ha resonado, según la Biblia de las Américas, ¿verdad? Porque saliendo de vosotros, dice Pablo, la palabra del Señor ha resonado. Esa palabra en griego tiene una característica especial, que es que se ha dado a conocer con fuerza. Bueno, vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. 1 Tesalonicenses 1, 7 y 8 dice así: y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, esta palabra divulgada o resonada, tiene que ver con, en el griego original, tiene que ver con hacer bulla, con darse a conocer. No es lo mismo que un grupito de gente digan algo y algunos vuelvan a ver así, que un grupo de gente empiece a sonar duro. La gente, aunque no quiera, tiene que volver a ver porque oye ese estruendo, oye ese escándalo, llama la atención. Bueno, a eso se refiere con divulgar la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dice el apóstol Pablo. Esta misión de la iglesia, columna y baluarte de la verdad, tiene como propósito divulgar con fuerte sonar el evangelio. Es algo que se tiene que oír, no es algo oculto, no es algo que muestre debilidad, vergüenza, que, ay, mejor ahí no, ¿verdad? Tiene que oírse en todo lado. Y esa es la misión de la iglesia. Por eso es que Macedonia y Acaya creyeron, porque estos de Tesalónica no se quedaron queditos, ellos fueron y salieron a predicar el evangelio del medio como el medio que lo tenían, pero se dio a conocer, ¿verdad? Y aquí volvemos otra vez al asunto de en 1 Corintios 9:14, que para poderse dar a conocer esto, para que esto se oiga por todo lado, entonces dice en 1 Corintios, dice Pablo 9:14, toca otra vez el asunto del dinero, donde dice, así también ordenó el Señor. Esto no es cosa del ser humano, esto es cosa de una orden directa del Señor. A los que anuncian sonar, ¿ven? Sonar, el que resuena el evangelio, como 1 Tesalonicenses 1, 7 y 8, que vivan del evangelio. Y aquí no es un concepto meramente espiritual, no es un concepto poético, no es un asunto de un canto, de algo abstracto. Hay que vivir del evangelio. Lo que quiere decir ahí es que
podemos vivir respirando el fruto del evangelio. Nada, no, nada de eso. Eso es un poema. Pero la realidad es que Pablo lo que está diciendo es que si hay personas dispuestas a darlo todo por el Señor, predicando, que resuene en todo lado y seguir adelante con eso, si lo que quiere es dedicarse al Evangelio, entonces puede vivir del Evangelio. Y cuando dice vivir, está hablando meramente espiritual. Tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que trasladarse y todo eso la iglesia lo puede cubrir. Claro que eso no es una obligación como reunirse los domingos a participar de la cena y todo, porque hay iglesias que no pueden cubrir eso. Hay iglesias que tienen muchísimo dinero, ya ustedes saben cuáles iglesias son, y ellos sí pueden distribuir todo el dinero que quieran y sostener predicadores y todo lo que quieran, porque tienen dinero. Como habemos iglesias que no son tan poderosas monetariamente y pues con costos pueden sostener a sus propios miembros. Y así hay, algunas tienen mucho, algunas tienen poco, algunas no tienen nada. Pero ahí está otra vez tocando el asunto material del dinero. Entonces no podemos rehuir a eso. Lo que tenemos que ver es en qué momento calza, de qué manera calza, para que nosotros podamos no ahogar lo espiritual por medio de lo material. En el momento que lo material, que hasta aquí lo que hemos visto, todo es espiritual, pero nos topamos con esto del dinero, de la ofrenda, de sostener predicadores, hasta el momento que ya nos topamos aquí es que esto no puede ahogar lo espiritual porque esto forma parte de la espiritualidad. Esto forma parte de la espiritualidad. Cuando algo forma parte de lo espiritual, no es mayor que lo espiritual, sino que tiene que complementar lo espiritual. Esa es la función de algo que se está tocando materialmente. En este momento ya hemos topado con la ofrenda, con la benevolencia, con el sostener predicadores, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo se tiene que hacer? Si es una misión espiritual, esa parte material, ¿cómo hacemos que eso material no perjudique lo espiritual? Esa es la parte que debemos seguir analizando. Ahora, hay otra cosa que como misión espiritual es necesario que haya, y es el crecimiento, según la actividad propia de cada miembro, dice Efesios 4:16. Según la actividad propia de cada miembro. Esta actividad propia de cada miembro tiene como propósito, cada miembro de la iglesia, crecer espiritualmente. Pero tiene que ir dirigido, tiene que ser guiado. ¿De qué manera es guiado esto? ¿Cómo es guiado? Cualquiera puede decir, yo quiero crecer espiritualmente a la manera mía, no, porque somos miembros los unos de los otros. Tiene que ser algo que guía a todos. Por eso es que habla que debemos tener un mismo sentir, un mismo pensamiento, que todos debemos hablar una misma cosa, dice Pablo, porque esa guía es la que hace que todos funcionemos correctamente, aunque hay algunos que crecen más rápidos que otros, ¿verdad? Entonces, permítame quitar esto para que lo veamos de esa forma. Ahí, ¿ves? Dice Efesios 4:16, crecer según, o crecer, es lo que se debe hacer la iglesia, ir en crecimiento según la actividad propia de cada miembro. ¿Cuál es la actividad propia de cada miembro? Pues lo que hacemos, lo que ya sabemos hacer. Vamos los domingos, participamos de la senda, escuchamos la predicación, oramos, cantamos, participamos de la ofrenda. El uso de la ofrenda tiene que ser guiada también, porque es parte de la actividad espiritual. ¿Y para qué sirve la ofrenda? Bueno, para la necesidad de los santos. Algún hermano que tenga alguna necesidad se le puede ayudar de la ofrenda, y eso es una actividad espiritual para predicar el evangelio, para hacer que resuene el evangelio, y para hermanos que se han demostrado que se pueden dedicar a tiempo completo en la obra. Es que lo demuestran. Un hermano a mí una vez me dijo, yo le hice una pregunta, y hermano, ¿por qué sostienen a un predicador tiempo completo? Para que predique, le dije yo.
Y me dice, es que no, dice, hay iglesias que están sosteniendo a los hermanos a tiempo completo, no para que prediquen, ¿quién dice eso? Sino porque ya estaban predicando. Un hermano no se le va a decir, toma hermano, le voy a dar un salario a usted, un hermano, un individuo, una iglesia, le voy a dar un salario para que usted se dedique a la predicación, para que empiece a predicar. No, no, la Biblia no habla así. Dice la escritura que el que anuncia el evangelio ya es una actividad propia de él, ya es algo que sobresale en eso, entonces que viva el evangelio, pero no es que va a tener un salario para empezar a predicar. Eso no existe. Mucho menos, la Biblia no habla jamás de que ¿cómo se llama? De que haya una institución que forme predicadores para que empiecen a predicar. Es que así no es como funciona esto. No es una escuela, no es una universidad. Veo aquí que el hermano me dijo, sí, Efesios 5, 19, 20, gracias hermano, ese es correcto el pasaje anterior que habíamos tocado a eso, de lo que habíamos hablado anteriormente. Pero, según la actividad propia de cada miembro está obligado a cumplir con esa actividad. Ahora, no puede ser una actividad que nazca de mi corazón subjetivamente, es decir, porque yo lo pensé, no puede ser así, porque tenemos una guía y tenemos gente que nos guía en eso. Por eso es que Pablo dice en Hechos 20, ¿cómo es que funciona eso? Hechos 20, 28, dice, por tanto, mirad por vosotros, le está hablando a los ancianos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Miren ustedes, esta actividad también tiene que ver con personas que nos ayudan y nos guían por obispos. La palabra obispo es el que está atento, el que está ahí vigilando de que todas las cosas funcionen de la manera correcta. Tiene ese propósito, apacentar la iglesia del Señor, es decir, apacentar las ovejas. Lo que hacían era comer pasto y no se preocupaban si había lobos o no tenían miedo porque estaban resguardadas. Ellos solo se preocupaban en alimentarse y convivir juntos. Eso es apacentar, es comer con pasividad, ¿verdad? El que tenía que estar vigilando, el que tenía que estar atento a que no se lo llevaran los lobos, el que tenía que estar viendo que las cercas no estuvieran rotas, todo era los pastores. Bueno, de esa misma forma le dice Pablo a los ancianos, a los pastores obispos, que vienen siendo los mismos con esas funciones, que el Espíritu Santo los ha puesto con ese propósito. Y también ellos ocupan, si tienen que trabajar a tiempo completo en eso, ocupan de un salario. Y para ese salario se ocupa material. El dinero es el material indispensable para eso. Con el dinero se puede comprar todo, comida y todas esas cosas. ¿Ves? Entonces, todas estas actividades tienen que sostenerse así. La iglesia tiene que pagar un local. Bueno, si es necesario, si la iglesia ha establecido que es necesario, que así sea, pues, y tiene los recursos para hacerlo, que lo haga. Pero no es mandamiento. La iglesia se puede reunir en una casa. A veces es que nosotros queremos dejarnos llevar por las cosas que vemos en otros lados, pero no es así. ¿Ves? No es así. La actividad de ser guiado, sí, eso es mandamiento. El Espíritu Santo puso a los ancianos, pastores, predicadores, maestros y todo para que puedan guiar al rebaño. ¿Cómo se guía un rebaño? Por medio de clases bíblicas, por medio de consejería fraternal, es decir, estudios, consejos, exhortaciones y todo eso. Para eso debe haber gente preparada. Si no hay gente preparada, cuesta mucho. Para poder haber gente preparada, tienen que ser esos varones, porque tienen que ser varones, no pueden ser mujeres. No me quiero extender tanto a esto, pero hay apoyo bíblico, yo creo que la mayoría saben, donde los varones que ya han predicado, que han estado demostrando que son
personas que anuncian el evangelio en todas esas características pueden vivir de él. ¿Por qué? Porque es necesario para que la misión espiritual de la iglesia siga adelante. La enseñanza sana y la disciplina bíblica son los recursos que la iglesia tiene para poder tener una doctrina sana, para poder tener una iglesia sana, que va creciendo sanamente. Por eso es que la iglesia crece según la actividad propia de cada miembro, sí. Cada miembro contribuye, cada miembro tiene que hacer su esfuerzo, pero basados en la enseñanza sana y la disciplina bíblica. Nadie puede llegar y entrar a la iglesia a hacer lo que le dé la gana porque no tiene apoyo bíblico alguno. Así es como funciona esto. Ahora, también vemos que en el primer siglo habían necesidades que hayan de ser cubiertas. Ya no tiene nada que ver con anunciar y enseñar el evangelio. Ahora tiene que ver con necesidades de hermanos y hermanas que están pasando, que no tienen nada que ver más que con necesidades materiales. Entonces vemos que una de las necesidades materiales que se cubrían en Hechos 6, decía del 1 al 7, donde dicen aquellos días como creciera el número de los discípulos, ahí está cubierta toda la misión espiritual de la iglesia. Hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué significa distribución diaria? Bueno, meramente es material, nada tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con el mantenimiento diario de una persona que necesita techo, abrigo y comida, necesita transportarse, todas estas cosas. Había una necesidad en ese momento que tenía que ser cubierta y había un problemita porque los griegos se estaban quejando, pero eso es para otra historia. Lo que tenemos que enfocarnos es que dice que la iglesia tenía una distribución diaria, es decir, cubría necesidades de hermanos y hermanas que tenían ese tipo de problemas, ¿no? Si usted lee hasta el 7, vemos cómo los apóstoles resolvieron esto. Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Ve, ese es un problema, que estaban dejando lo espiritual, la misión espiritual de la iglesia, porque ya se estaban, ¿cómo se llama? Había una necesidad material, pero ya estaba, esta necesidad material ya estaba corrompiendo la misión espiritual de la iglesia. Y por eso no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para ese propósito, porque no es para eso. ¿Qué hicieron los apóstoles? Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ya, se cubre esa necesidad. Es una necesidad meramente espiritual, pero se cubrió. ¿Cómo? Sacrificando la predicación de la palabra, no, porque eso es parte de la misión de la iglesia. ¿Cómo? No yendo los domingos, no, porque eso es parte de la iglesia. Eso no se toca, eso se deja quedito, así como está. Se usa la benevolencia, se usa la actividad material, que es la ofrenda, para cubrir todos estos gastos. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y vea lo que pasa, dice, agradó la propuesta a toda la multitud. La gente se convenció. ¿Por qué? Porque ya no hay conflicto entre lo espiritual y lo material. Ahora se ordenó de tal forma que ahora las dos cosas funcionan perfectamente bien. Y por eso dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Así es como funciona una iglesia. Así es como se establece una iglesia. Así es como se respeta su función espiritual de una iglesia. Entonces, hermano, ¿qué pasa con lo material? Bueno, compartir lo material por razón de los espirituales. Habían hermanos y hermanas que estaban adorando a Dios, que se habían consagrado a Dios, pero tenían necesidades materiales. No tenían que comer, no tenían techo, no tenían abrigo. Entonces se resuelve de esa manera.
pero es una manera sencilla. Cada iglesia tiene su propia obra, cada iglesia local tiene su propia obra, y así es como resuelven las cosas. Entre todos se pueden ayudar y eso. No necesita otra cosa más. En el momento que haya algo de más que corrompa la misión espiritual de la iglesia, ya deja de funcionar, ya no puede funcionar bien, ya empieza a haber problemas. ¿Ves? Por eso dice, bueno, eso también es necesario que lo leamos, Romanos 15, por el asunto de compartir lo material por razones de las espirituales, Romanos 15, 25-27. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿De qué forma iba a servir a los santos? Palabra ministrar. Porque Macedonia y Acaya, aquellos que oyeron la predicación de Tesalónica, que ellos no se quedaron callados, esa misión espiritual que ellos hicieron, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. El objetivo, cubrir la necesidad de los pobres, no para otra cosa más. ¿Para qué la ofrenda? Para los pobres que hay entre los santos. Habían santos que no eran pobres, pero habían pobres entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Pero, ¿qué es ministrar lo material? ¿Qué es? ¿A qué se debe? Bueno, el contexto me dice que existe una necesidad de hermanos pobres y la necesidad es esa, la pobreza. ¿Qué es la pobreza? ¿Qué estimula la necesidad de una pobreza? Bueno, que no tienen que comer, que no tienen que vestir, que no tienen un techo donde cubrirse. Esas son las necesidades básicas. Y la persona que no tiene esas tres necesidades básicas cubiertas es una persona pobre. Pero si usted la tiene y yo la tengo, no somos pobres. Olvídese de eso. Pobres ante ojos de otros que tienen carro, que tienen televisión, que tienen su casa propia, que tienen hasta departamentos para alquilar, etcétera. Si usted y yo cubrimos techo, cobija y comida, ya dejamos de ser pobres. Y por eso la ofrenda era para cubrir esa necesidad que no había. Así que esto, única y exclusivamente, la iglesia tenía ese deber ante estas personas en general. Así que miren, para terminar, la misión espiritual de la iglesia no es un club social. Eso no es. Un club social es un club social. Y ahí se pueden hacer negocios, conocer gente para hacer negocios, etc. ¿Por qué? ¿Por qué no es un club social? Porque no hubo calvario para recreos, para entretenimientos, para eso. Jesús no derramó su sangre para eso. La misión de la iglesia no es una organización como la ONG. Existe la ONG, pero la misión de la iglesia no es eso. ¿Por qué? Porque eso desenfoca la salvación. Las grandes organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, las ONGs, están es que para ayudar a la humanidad, pero bajo sus propias reglas, bajo sus propias directrices. Y esas directrices y reglas no son las directrices y reglas que determina el evangelio, que determina la doctrina de Cristo. Eso desenfoca la salvación. Entonces, la misión de la iglesia no va por ahí. La misión de la iglesia espiritual no es una empresa o negocio. No está la iglesia para hacer como empresa o negocio de transacciones de dinero y para lavar dinero y para hacer negocios con mercaderías. No es eso la iglesia. No es eso. Y todos estos pasajes lo demuestran. No los vamos a tocar todos porque ya es tarde. Y mucho menos no es un partido político como lo son los gobiernos.
está fuera de eso. Mi reino no es de este mundo, no pertenece a este mundo, dice Jesús. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos ir leer este pasaje en Juan 18:36, que es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Para dejarlo bien claro. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y si no es de aquí, no puede participar en todos estos eventos que son meramente materialistas. No son espirituales. La política mucho más todavía. ¿Correcto? Entonces, mis hermanos, con esto terminamos explicando que la iglesia no se establece para un centro de entretenimiento o un centro materialista de lo que usted quiera ver. No es un club social, no es una ONG, no es una empresa o negocio, no es una institución materialista de ninguna especie. No es para recreación, no es para ayudar a la gente a los asuntos que tengan que ver con cosas materiales. Todo tiene que ver con lo espiritual. Bueno, y me gustaría tocar ya para terminar, finalizar, Colosenses 3:17, que me parece que es un buen pasaje, que dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo lo que hace uno tiene que ser en el nombre, bajo la autoridad y bajo el permiso de nuestro Señor Jesucristo. Así es como funciona la iglesia y su misión espiritual. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Voy a apagar acá.